o al menos decirle a ella después las preguntas que ella puede contestar, las preguntas sobre de su trabajo. Talia is not here. I know a little bit about it, so if I can answer a question, I'll try to pass it on the questions. Con eso, está abierto. Sí, a ver, ¿quién tenemos aquí de UNSA? Tenemos Uber, gracias. Usuario, creo que es Maritza. Maritza, ¿está? Sí, Charles. Ándale, muy bien, gracias. No sé si alguien más de UNSA va a venir, va a asistir, pero de todos modos, buenas tardes, Uber. En todos modos, vamos a empezar con las preguntas de la discusión. I don't know who else is showing up. We have Uber and we have Maritza here from UNSA. But with that, I'm just going to open up the discussion. I believe, Hank, this is what you said they requested some time with us. Mm-hmm. And so this is kind of, I don't have anything planned other than this. Is that okay? It's perfect. Okay. In fact, it's very welcome as a way to proceed. Okay. And if you don't mind, I could even start with a question for our model. So that question is this. We saw in the discussion this morning that there are descriptive visualizations of COVID data for Peru that are available on the web. What I would like to start with for this discussion would be a succinct discussion of the way models can provide better or more information that public decision makers could use than we can see with just descriptive data. So just to kind of put on the table what's the net value added for the modeling effort. Thank you. Andrés, would you mind? Hank precisamente quiere comenzar con una pregunta, un tema para discusión, y es que de las presentaciones o charlas que tuvimos anteriormente, observamos diferentes herramientas para analítica visual y escribir información que se tiene. Y la pregunta sería enfocada justamente a cuando se tiene ese tipo de herramientas, ¿qué tipo de valor agregado se puede pensar que provee modelos de analítica prescriptiva versus herramientas que se enfocan a un análisis descriptivo? Okay, yes, thank you. So, Sai, are you available right now? Or are you still trying to get plugged in? All right. So I'm going to actually divert this one to you. And so you keep working. I'll just repeat the questions so you have it in your head. And so Hank's question is, we saw there's great visualizations and dashboards that already exist. And if I can summarize, it'd be how do models help to extend and enhance this work that already exists? And what can we expect from these models overall? And so this is not just a visualization question. Dean, I'd be happy to have your expertise in this as well. Mm-hmm. So while you're getting set up, I'm going to ask Dean, would you mind just kind of talking about the upside, what we can see with models for this project? Yeah, so I mean, I think in terms of what is being visualized by say that Microsoft Power Business Intelligence dashboard that the Peruvian government has set up, it allows people to see, say, the current state. So how many cases there are currently, how many cases there have been historically, and you know, with any data set, right, and how you visualize it, you can have a lot of different views of what has gone on in the past. But modeling really contributes in two ways, as I see it. One is it contributes in terms of what you expect to see in the future.
and also help you to explain what has happened in the past as well, right? Because trends may come and go, but why? Andrés. Sí, perfecto. Por ejemplo, hablando de las herramientas de las que se hablaron antes, por ejemplo, de MINSA y esta herramienta hecha basada en Microsoft, esta herramienta de desarrollo inteligente, uno puede utilizar este tipo de herramientas para poder estudiar la información pasada y tener perspectivas de lo que ha ocurrido anteriormente. Sin embargo, modelos ya, pueden ser usados, por ejemplo, para la predicción, para prever qué es lo que se va a observar en el futuro, pero también incluso se podrían utilizar para entender mejor qué fue lo que sucedió en el pasado, para tener perspectivas mejoradas de lo que sucedió. Si puedo dar un poco de resumen de eso, yo diría pues que lo que tenemos ahorita, que está actualizado, podemos describir lo que está pasando, pero con los modelos que sí lo pueden capturar la información, y puedes ya empezar a entender por qué las cosas están pasando. Y entiendes más por qué están pasando, puedes predecir lo que va a pasar y también puedes usar esta información para hacer intervenciones y en el futuro para proteger la sociedad. I just added that so we understand what we have right now visualization-wise is what is describing what has happened, but when we have models that actually capture the relationships, we can begin to understand why things are happening. We understand why things are happening, we can predict what will happen, and we also give us the ability to start building interventions and optimizing those interventions to protect society. Andrés, you said they're a little bit hard to hear you. Okay. Can you send me again the link? Just I'll connect from here. It's in the email that Sam sent. So okay, because they went to okay. If there's another link, is there another link? Can you send it to me? Just thank you. But you said there was another link? Yeah, I saw. I will send him the link right now. Yeah, thanks. Okay, thank you. All right, very good. Hank, does that respond? We'll ask the visualization tee up the questions. Yeah, thank you for that. The only thing I'd be concerned about is feedback between his microphones and you have to mute if I'm a host, actually I will be able to do it. Can you make me a host? I'm not a host. Or Sam, I mean like whoever is the host right now. If I'm the host, whenever I translate, I'll just mute the one. Or Charles, you could hit mute on your now you're I can hit mute for him. Let's see. Yeah. Okay, you got the link? Yeah. All right. Sai, ¿puedes hablar un poco de lo que has visto todavía? What you've already seen? Y cómo puede los modelos que están trabajando atrás de eso que existe en PanViz, cómo se ayuda a dar más información? How could the PanViz models, but like what you've seen in PanViz, how you have models behind the visualizations, how do those models help to be able to add more to what you've already seen that's available with Peru's government? Dr. Haugen and you explained clearly, it's all explains about the present state properly, but not the modeling the future, like understanding things what will happen in the future. So I think I have no points to add in for this question because you put it in a very excellent manner. Okay, so Sai está de acuerdo. I would like to add something actually, so I'll start in Spanish. Okay, thanks. silence the speaker. Okay, we're gonna have to do something different. Just speak louder. Yeah, speak very loud. Yeah. So is this okay? Like this level at the moment? Can you hear? ¿Me pueden escuchar? Yeah, you might want to take that off. ¿Me pueden escuchar en Zoom? Sí. Hay un aspecto muy importante, digamos, como hemos discutido en charlas anteriores, en la analítica
se consideran tres áreas importantes. Por un lado es la descriptiva, la otra es la predictiva y la otra es la prescriptiva. Y justamente lo que observamos es esta mañana de los modelos de UNSA, se enfoca mucho más a la descripción, pero como mencionaban, uno puede usar eso para predecir y en particular incluso mi investigación se enfoca en lo prescriptivo, modelos que llamamos en inglés what if. ¿Qué tal si hacemos algo? ¿Qué tal si pasa algo? Ese tipo de análisis es increíblemente importante y útil para la toma de decisiones, porque al tener modelos que nos permitan integrar análisis descriptivo y predictivo, podemos ahora estudiar cuáles van a ser los comportamientos del sistema, por ejemplo, de la comunidad, qué va a suceder si hacemos diferentes tipos de intervenciones. Si podemos visualizar eso en tiempo real, eso va a ayudar a los decisores a tomar buenas decisiones y actuar adecuadamente en diferentes circunstancias. Let me now translate to English. So as we have discussed in previous discussions, there are three core areas of analytics. So one is, of course, descriptive, the other one predictive, and then prescriptive. We saw a very good example today of using data for descriptive analytics in visual environments, like the one that they constructed in UNSA. We were discussing about how we could integrate different mathematical computational models for prediction that could help also take good decisions if we visualize how the system may behave in the future. But those actually could be further improved and enhanced using prescriptive models, especially when we're talking about what if models. So if we can have models and then also visualize the results of those models, that help us to understand, for example, what will happen if we decide to take or have one intervention, personal intervention, where we decide to take certain actions at different moments in time. We can visualize the effect of those in the communities. That's going to help directly decision makers to take good decisions. So that's definitely a capability that we're interested in building in our visual analytics models. Thank you. Gracias. He visto que hay muchos que han juntado a esta reunión nuevo. Bienvenidos a todos ustedes. Lo que quiero decir es que en este tiempo no hay presentación, nada más estamos aquí para contestar algunas preguntas o algunas ideas, hablar de ideas que tienen sobre los modelos que estamos haciendo para COVID-19, también sobre la visualización o preguntas que tienen en general sobre el proceso o proyecto. Just a lot of new people joined, so I just wanted to let them know that we're talking in a discussion and to answer their questions. ¿Alguien tiene, si tiene preguntas también o comentarios, puede ponerlo en chat? O mejor, nada más sea libre de hablar y explicar, preguntar lo que quiere. And then we'll do the requisite awkward silence. Huber, tal vez tú quieres empezar y hablar un poco de los modelos que estás haciendo allá en UNSA para empezar la conversación. Ok, gracias. No sé si me pueden escuchar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Ya. Sí, van a disculpar ahorita, estoy en un centro hospitalario.
pero bueno, estoy siguiendo la reunión. Sí, lo que Gilbert, quería... Gilbert, Sí, perdón, sí. hay ruido, puedo escuchar muchas personas atrás de ti, no sé, pero hay mucho ruido. Sí, sí, lo que les decía, van a disculpar porque ahorita estoy en un centro hospitalario, entonces es un poquito difícil encontrar una zona para dialogar. No sé si ahora me pueden escuchar algo mejor. Okay. Sí. ¿No tienes alguno de tus estudiantes que pueda? Sí, no, ¿aló? Sí, aló. Aló, no sé si me escuchan. Sí, Uber, Sí. se te escucha. Pero Ya, creo que tienes muchas un gracias. estudiante también ahí que te puede apoyar, José Carlos Mejía, me parece. No, creo que no está. Ah, ¿no es de tu saliendo. grupo? José Carlos Sí. Mejía está. Ya, no es de mi grupo. Ah, no es de tu grupo. Sí, no los veo tampoco. Ya, Sí. disculpa. Ya, está bien. Entonces, lo que quería comentar es que nosotros ahorita con los datos que disponemos estamos levantando un poco de información sobre el modelo que venimos evaluando, el modelo sí concretamente. Estamos en una fase de determinar algunas variables que nos pueden ayudar a entender y comprender, digamos, la eficiencia en la toma de decisiones por parte, digamos, de una entidad, en este caso, digamos, del Estado peruano, ¿no? Estamos ahorita trabajando con los datos, acomodándolos para que se ajusten a este modelo, y una vez que tengamos los resultados, tendremos ya un factor que probablemente en un futuro nos permita, digamos, comparar con otros modelos y determinar cuán eficiente fue una determinada política. Yes, thank you. So you was well, first of all, discussing like apologizing the background noise. Unfortunately, he's at the moment facility that didn't have a better place for this discussion, but yeah, we could hear you well, fortunately. So yeah, thank you. So he was talking about the importance of this work and what he has been doing on like to visualize the different information and data sources that we have. And again, emphasizing the importance of this visualization in order to help and improve decision-making processes. Sí. Y bueno, yo le pedí a Sai que pusiera de fondo justamente PanViz, tal vez para continuar un poco esta discusión y ver efectivamente las diferentes posibilidades que se tienen cuando se estudian no solo modelos con capacidad descriptiva, sino también cuando tratamos de integrar para análisis prescriptivo. Por ejemplo, en esta interfaz podemos observar que en las diferentes regiones, digamos al lado derecho del mapa, eso es específicamente para Estados Unidos, podemos visualizar rápidamente el nivel de infecciones, como es, por ejemplo, por estado, y podríamos acercarnos más para ver por región, pero teniendo en cuenta esto, uno podría integrar modelos como, por ejemplo, a la derecha que tiene esta herramienta para planear las diferentes intervenciones, donde uno podría efectivamente decir qué tipo de intervención se quiere hacer y en qué momento se quiere implementar. Y uno podría en tiempo real, una vez que uno quiera observar, por ejemplo, una intervención específica, ver qué tipo de efectos se tendría en la comunidad y poder visualizar eso, sin duda va a ayudar mucho a la toma de decisiones. So in English now, so I was asking Sai to put PanViz in the background here for us to continue the discussion. So to illustrate precisely these differences in the capability that we will have, starting from descriptive analytics all the way to prescriptive. So for example, we were using this
visual analytics to visualize the different characteristics associated with infections in different parts of the country. So we can visualize, depending on the color, for example, which regions have been more affected in number of cases, for example. And we can definitely use that to study some patterns, see perhaps if there are some correlation with other characteristics in the country or different dynamics. But then we could also integrate all this information and different mathematical and computational models with intervention planning, where we have a model here and we have a visualization tool that can help us look at different dynamics associated with different interventions. So you could decide what type of intervention you want to implement and when you would like to implement that, and you would see the possible or expected effect that those interventions could have. And now imagine how powerful this would be for a decision maker if you can actually play with this in real time. You can see immediately what type of dynamics you would have depending on the different interventions that you take and when you take them. That's going to be very powerful for decision makers and stakeholders. Yeah. So, una de las cosas que me interesa mucho de eso es cómo vas a empezar a integrar estas intervenciones con la visualización. So one of the things very interesting to me is how, Sai, are you planning right now to integrate these various interventions with the modeling and the visualization component? So it's the work under progress. So what we have. Es un trabajo, es obra en concurso? Trabajo en progreso. En progreso. So what we have done is that we have seen the data where there are specific results for county. For example, the county came up with a mandate of mask covering. So we have run a model. If there is no mask covering, how the general trend will be. And then we have seen after the mask, when they started wearing masks, we have seen another projection. So we have actually said, okay, this is the rate at which there's a drop of cases, COVID cases, because of a particular policy. So we also did for that. So we have this data for all other county levels, some state levels. Let's go shorter bits, because it's easier to keep for the translator and to keep the conversation going if we go like a phrase and a phrase back and forth. So in the visualization tool that is shown en la herramienta de visualización que Sai nos está mostrando, justamente se tiene información agregada por condados y entre los datos que se tienen, por ejemplo, está asociado a la implementación de uso de máscaras en diferentes momentos del tiempo. Con la información que se tenía se podía analizar cuáles fueron los efectos de utilizar máscaras en ciertos periodos y qué pasaría si se dejaran de usar. Con eso, integrar esa información en diferentes modelos analíticos, se puede estimar los efectos de utilizar no máscaras, se pueden hacer proyecciones para eso. Y ya con esa información ya se puede ahora integrar en diferentes momentos del tiempo y ver o estimar qué podría suceder. So let me just go with this. Yeah. Hey, I imagine that, so if you're looking at observational data, a county starts mask, another county doesn't start mask, and you see different trends. But there's a lot of other factors you have to account for to be able to see, to make a good comparison. Yes. Me gusta, yo estoy pensando que si estás hacer una comparación de un condado que está usando máscaras de otro que no, y puedes ver la diferencia, pero todavía hay muchos factores que tienes que pensar para hacer una comparación equitable. Sí. Yeah, the compliance by members of the population could differ. How do you say compliance? Dijimos the word, la adherencia, tal vez adherencia. Following the rules. Yeah. Sí, exacto, seguir las reglas. Puede ser muy diferente en un condado, otro condado, como si siguen las reglas. How much intermixture there is between people across boundaries, because we artificially impose a county boundary. So how much
mixture is, are there people back and forth across those boundaries? Por ejemplo, también es importante tener en cuenta la mezcla entre diferentes condados, porque claro, políticamente existe una división específica entre un condado y otro, pero hay que tener en cuenta que hay gente que está fluyendo entre diferentes condados y eso también puede tener efectos. And there also might be underlying health-related differences in the populations in those two regions that would make them more susceptible to, or more resistant to the disease, such that you would confuse the underlying health differences with the differences in policy. También es importante tener en cuenta que también hay diferentes características asociadas a los individuos y a su salud que pueden tener efectos sobre cómo se desarrolla la enfermedad, que pueden ser confundidos cuando se hace el análisis de las variables con el uso o no de máscaras. Entonces es importante tener en cuenta esos efectos. So all kinds of confounding effects could make the estimation of the difference in mask policy very difficult to predict. That technicalidad wording in Spanish, I'm not sure that right. Justamente cuando uno hace análisis de este tipo de variables, hay efectos que se llaman confounding effects, que pueden ser efectos de mezcla tal vez de los efectos que tienen cada una de las variables, ¿verdad? Cuando uno estima los efectos, existen ciertas propiedades que no se pueden distinguir realmente qué fue lo que generó realmente eso, y es importante ser consciente de ello cuando se haga el análisis correspondiente. I imagine that you often deal with these types of, complex systems and many factors, I won't say confounding effects, that are confusing the issue. Do you have a set of techniques that you typically would use to deal with this type of problem? En el análisis de este tipo de datos, efectivamente existen diferentes dinámicas que pueden ser confundidas. Y se pregunta si tal vez existan técnicas ya bien establecidas para análisis de este tipo de circunstancias. Yes, if you have sufficient data that permits controls, permits you to statistically control for differences in the underlying population, you can attempt to isolate the effect of one factor, such as the imposition of a mask mandate. Perfecto. Entonces, sí, efectivamente, algo importante es tener, buenos controles estadísticos. Usualmente cuando se tiene una buena cantidad de datos y de buena calidad, se pueden establecer controles estadísticos que permitan aislar los efectos de, por ejemplo. In addition, you have to take into account the remaining uncertainty. So we cannot predict with absolute precision what the effect of any health countermeasure would be. Therefore, we have to include uncertainty parameters in our estimates so that a decision maker knows how confident we can be in our predictions of the effect of any particular health measure. Perfecto. También es importante, aún así, tener en cuenta que siempre va a haber incertidumbre que queda en el análisis. Parte de los datos, por definición, siempre va a haber incertidumbre. Es imposible construir modelos que puedan garantizar una precisión absoluta. Siempre va a haber una incertidumbre, y teniendo en cuenta eso, es importante que cuando se construyan los modelos se tengan en cuenta variables de incertidumbre, asociadas a incertidumbre, que permitan, por ejemplo, construir intervalos de confianza adecuados que puedan ser usados para el tomador de decisión. Creo que Sai tiene algo que añadir a la conversación. You want to go ahead, Sai? Dr. Professor Hansen said having an error rate, so we can get the approximate number properly. And I think that's very important. We have to do that. And also, like he said, it's a multivariate problem. But having collected
we need a large size data to generalize. But however, we have very small counties data of mass mandate and we are trying to develop that as well. Ok, perdón. Sí, efectivamente, como el profesor Han mencionaba, pues se tienen diferentes modelos que permiten aproximar las dinámicas. Sin embargo, pues es interesante pensar de qué sucedería cuando se tienen datos limitados, por ejemplo, asociados a cada condado, si son pocos datos los que se tienen, qué se podría hacer en esos casos. So one of my questions is, and this is kind of going back to group 1 and group 3 and 4 and everyone. What level of certainty, what level of precision, what level of even future forecasts are necessary and to be useful for Peru or for anyone? So una de mis preguntas es, ¿qué nivel de confianza y que tenemos que tener en los modelos para que sean útiles a los que están trabajando en Arequipa y también para todos que están trabajando en las enfermedades? So, Hank. I'm happy to take a stab at this, although you might not like my answer. Models and statistical results are one kind of information that can be provided to a decision maker who has to make consequential decisions for a population. Other kinds of information that they have to take into account are the variety of experts that they have access to, their own values, and under no circumstances is the model the only information that's had by a decision maker. What you want to do with the model is allow learning to take place, to allow a decision maker to look at the results of the model, hear the other information that's coming in, then look at the effect of an intervention, and gradually learn and become better over time at utilizing the mix of information, including the models that they bring in. And that's what our center is supposed to provide, is not just model results, but expertise and well-trained individuals and lots of experience, so that decision makers can do a better job. Gracias. Pues el profesor Hank responde y mencionaba que le gustaría efectivamente hablar al respecto, haciendo la aclaración que puede que la respuesta no sea definitiva o no guste inicialmente, pero aún así es importante discutirla. Y es que los modelos y los resultados estadísticos son sin duda un tipo de información que se puede proporcionar a los tomadores de decisiones para que ellos puedan efectivamente tomar decisiones que tengan buenas consecuencias en la comunidad sobre la que están decidiendo, que puedan ayudar efectivamente a resolver problemas. Sin embargo, es importante recordar que los modelos no son la única fuente de información que tienen los tomadores de decisión. Los tomadores de decisión tienen acceso a diferentes tipos de información y van a tomar decisiones no solo de información que tienen, sino incluso otros aspectos como diferentes limitantes o los propios valores que se tengan en esa institución. Estos modelos entonces son solo una herramienta más que ayuda al tomador de decisiones a aprender cada vez más de lo que sucede en el sistema, su sistema o su comunidad, y para que así cada vez pueda tomar mejores y mejores decisiones. Y de hecho, justamente, ese es uno de los componentes más importantes del centro que él dirige. Y justamente ellos se enfocan no solo en poder proveer los modelos, sino también toda la experticia, todo el conocimiento de diferentes expertos y de diferentes perspectivas para ayudar a tomar buenas decisiones. So one of the things that modelers, people like us, tend to forget
is that decision makers need a reason to believe and to trust the results of our modeling efforts. And Sí. Y una de las cosas, por ejemplo, que los modeladores tenemos a olvidar, can you repeat the last part just to make sure yes, that decision makers need a reason to trust the results of our models. Es que los tomadores de decisiones deben tener una razón para poder confiar en esos resultados de los modelos que se tienen. And it's a useful exercise for all of us to remember how bad the modeling was at the beginning of COVID. The models were all over the place in predictions about the spread and the speed of the spread of COVID. And so decision makers had a very difficult time knowing whether to believe models, which ones to believe, and so it was very confusing. Perfecto. Y por ejemplo, un ejercicio útil para ilustrar esto es al comienzo de la pandemia, los modelos que se tenían eran bastante imprecisos y de hecho variaban mucho en sus resultados. Entonces, diferentes tipos de modelos tenían predicciones que eran muy diferentes y que realmente tendían a predecir dinámicas muy distintas que eran bastante lejos en algunos casos de lo que sucedía en la realidad. Y en ese punto entonces los tomadores de decisiones de hecho no sabían qué hacer, si escucharlos o no y hasta qué punto. So modeling for decision makers is building a relationship that allows them to experience the results of your model, to learn from it, to know what its limitations are, so they can use it sensibly along with all the other information they employ. Entonces, justamente modelar para los tomadores de decisiones, justamente es importante que se tengan en cuenta las limitaciones que puedan tener, experimenten los resultados justamente, efectivamente, para poder tomar decisiones sensibles y adecuadas al sistema y que puedan, de hecho, proveer soluciones útiles. Creo que una cosa porque es una relación que tenemos con los que están tomando decisiones, para que tienen que vivir eso, para ver qué funciona, qué no funciona, qué son las limitaciones de los modelos. Entonces creo que no es algo que nada más hacemos algo en nuestra esquina, en nuestra oficina y los damos a ellos y ya. Creo que es algo que tenemos que tener una relación dinámica. Entonces, hay que hablar y entender lo que está pasando. Yeah. We have to have a dynamic relationship for this to be useful for them to see and experience what's going on. It's not something we just hand off. Mm-hmm. Pues nosotros aquí estamos hablando mucho, pero tal vez alguien allá de UNSA, la Arequipa, tienen alguna, o Marita también que está aquí, tienen algunos comentarios o alguna pregunta sobre cualquier cosa de visualización de los modelos que estamos haciendo. It's on. Okay. It's on. So yeah, so he was wondering maybe perhaps there's any comment from the UNSA side that perhaps you would be able to comment. Sí, si me permiten. Buenas tardes. Sí, claro. Con todos ustedes de acá en Oklahoma y en Arequipa. Yo como médico manejo, digamos, no tan bien la parte de la programación. Si bien es cierto, hemos estado trabajando porque ustedes saben que dentro del gran grupo de salud pública tenemos subgrupos, ¿no? Yo estoy en el primer grupo, que es de datos, conseguir datos, procesos, de lo que es vigilancia, y en el segundo grupo es el que se encargaba de toda la parte esta para ver la programación, alimentar información para el PanViz. Sin embargo, no sé si... Para que traduzca, por favor. Yeah, so
So yeah, so again, thank you. Well, good afternoon to everyone in Oklahoma and also connected in Zoom. So she was mentioning that as a medical doctor, she's not actively working on the coding of the Salud models. In our group, precisely, or in our team, there are different groups. In particular, group 1 has been more focusing on data collection, and then data collection analysis, and then group 2 is more targeting coding efforts. Okay. Sí. Sí, de acuerdo a lo que han estado explicando, y yo creo que es la ruta que se sigue, ¿no? Que ahí los datos pueden ser usados de una manera descriptiva, predictiva y finalmente la prescriptiva, que es lo ideal a lo cual debemos de llegar, ¿no? Para actuar. Finalmente, nosotros de esa manera, como salubristas, podemos implementar medidas de prevención que sean eficaces y eficientes, ¿no? Finalmente. Andrés, no sé. Sí. Okay. Precisely, according or in line with what we have been discussing, and then the route that we have in mind, we want to be able to use data in different descriptive, predictive, and prescriptive models. And precisely, we want to be able to reach to a point where we can utilize those models to improve decision making and actually help communities. Bien. Para poder hacer una adecuada predicción, como ustedes muy bien lo han indicado, necesitamos información que nos permita identificar cuáles son aquellos factores que determinan el comportamiento de una u otra manera, ya sea de la morbilidad o de la mortalidad. Sí. Yeah, thanks. So precisely, in order to be able to make an adequate make adequate decisions, it is critical to have good information so that we are able to infer different critical characteristics or dynamics of the system, such as, for example, the death rates. Sin embargo, debemos reconocer que hay factores que son, llamémoslos así, como oficiales, ¿no? Que vienen del Estado, del gobierno, pero también hay comportamientos de la población que ha determinado estas variaciones o variabilidad, como conversábamos el primer día cuando hubo la presentación de los banners. Okay, so however, it's critical to remember that there are different factors or aspects that may come from official sources or officials, but also there are different behaviors that come directly from the community, as we had discussed earlier in different examples. Por ejemplo, el periodo que transcurre en lo que es la mortalidad, desde que son hospitalizados, acá en Perú, en Arequipa, exactamente hasta que fallecen, a diferencia de lo que ocurría acá, ¿no? Desde que son hospitalizados hasta que fallecen, hay una diferencia de varios días. Yo en ese momento intenté darle también otra explicación. ¿Por qué? Porque escuchamos de nuestros colegas lo que comentan, ¿no? Okay, so for example, a clear example of this is regarding the rates and specifically the time that passes from when people are hospitalized until they die. So in this, we noticed clear differences in those periods, and we were actually discussing different possibilities that would perhaps explain these differences. So, yeah. Por ejemplo, el hecho que allá exactamente en Arequipa, los pacientes no iban desde que sentían síntomas leves o moderados, sino iban cuando ya estaban mal, con mucha dificultad respiratoria. Y acá es probable que apenas se sentían mal de salud, asistían a los establecimientos, ¿no? Ahí yo digo, podría ser también una explicación, que es más de cultura, ¿no? Porque a la población allá decía, no, ¿para qué vamos al hospital
Si entra, ya no lo vamos a volver a ver porque se va a morir. Yeah. So, for example, one of the conjectures that she had was that in Arequipa, patients perhaps were not going to the hospitals as soon as they had symptoms that were perhaps mild or moderate, but actually ended up going whenever they were very sick. That may not be the case here in the US. Perhaps people were attending medical facilities faster, and that perhaps was helping them to have better treatment. That idea would be related to a difference in culture. Perhaps in people in Arequipa were wondering, why should we go to the hospital if probably we go there, we're going to end up dying even faster? Sí, y aparte es lo que es el análisis que hicieron, ¿quiénes son los que enfermaban o morían más? Son los ya en la segunda, tercera ola, la segunda que ha sido la más tremenda o terrible, digámoslo así, eran los que no tenían vacuna, ¿sí? Entonces, todos estos factores, ¿por qué? Porque tenían la idea de que les iba a dar la enfermedad, etcétera, etcétera. Todos estos factores que no dependen, digamos así, de normas o reglamentación oficial, ¿dónde se va a considerar como un componente cultural? Okay. So precisely related to the analysis that we did, we were studying or were thinking who was more likely to die, and we noticed that indeed people that ended up dying more often, especially the second and third wave that were perhaps the worst, the people that ended up dying more often were the ones that didn't have a vaccine, that were not vaccinated. So given this, it's important to wonder, how are we going to consider all of these effects that do not depend on the official guidelines, but perhaps depend more on cultural differences and population behavior? Gracias. Okay, thank you. If I could respond to that, Maryada, that's a really critical point. The culture, the beliefs, and the resulting behaviors can have rather profound effects on the outcome of disease, independently of what government programs might look like. And we certainly saw that in the United States, where certain cultural and political beliefs were opposed to vaccines, which resulted in disproportionate unvaccination rates in various places in the United States and different death rates as a result. Okay. Sí, muchas gracias, Maritza. Es sin duda un punto crítico para este tipo de análisis que estamos haciendo. Sin duda, la cultura de la gente y sus creencias y sus comportamientos asociados tienen efectos profundos en cómo se desarrolla la enfermedad, independientemente de los programas gubernamentales y cómo se implementen o cómo se hayan diseñado. Ciertamente aquí en Estados Unidos, donde hay claras diferencias políticas y culturales, en donde algunos grupos se oponían a las vacunas, eso resultó en ratas de no vacunación desproporcionalmente altas en algunos lugares, y por ende resultó en tasas de mortalidad más altas, bastante diferentes en diferentes lugares. Una pregunta.
También para Dean, ¿han pensado en hacer encuestas sobre las actitudes y hay en artículos sobre vacunas y otras cosas? Have you thought about doing any type of survey or for data collection related to attitudes on vaccinations and other types of behavior? Yes. Did you want to? You already proposed the question in Spanish. Yes, in the United States, we did a full year of tracking surveys of attitudes and beliefs about COVID. It was a very large survey, 15,000 people who participated in that over that period of time. And we were looking for changes in behavior, perceptions of risk, trust, over that period of time, and so that was a real hard effort to get at these behavioral aspects of response to COVID. Okay. Sí, de hecho aquí en Estados Unidos se hizo un año completo de encuestas en las que se evaluaron o se trató de tomar información sobre las diferentes creencias y actitudes que se tenían sobre el COVID. De hecho, fue una encuesta bastante grande de más de 15,000 personas. En esas, en las que participamos sobre ese periodo de tiempo, tratamos de enfocarnos en observar cambios en el comportamiento y las percepciones de riesgo, al igual que tanto creían en la información durante ese periodo. Seems to me that would be an important part of any holistic public health system. Yes. Sí. Ah, Sí, y Charles menciona justamente que le parece que efectivamente eso es una parte muy importante para tomar decisiones asociadas a la salud pública, al sistema de salud pública de una forma holística. And if I could also respond to that, one of the things that I would find very interesting would be to try to track relationships between people's individual attitudes towards COVID or public health and their individual behaviors. This is one of the things I would love to see an app expanded to be able to collect that sort of data, right? Now, the downside to that is who's going to use the app. It's probably the people who already have a certain collection of beliefs about public health and COVID. Okay, sí, muy importante. Sin duda es muy importante efectivamente hacer análisis de cómo las personas perciben, digamos, lo que fue el COVID y entender un poco sus comportamientos y sus percepciones de riesgo. Sin embargo, también hay que tener en cuenta o hay que pensar que cuando se construyen los modelos, quiénes son los que van a utilizar esos modelos, y muy probablemente también va a haber una diferenciación de quiénes son los que van a seguir la información que se provee o que sea basada en esos modelos. If I could simply add one more point, and that is that part of what we had hoped to see in the development of the Center for Public Health Management Control was that there would be a behavioral measurement component, some kind of stratified survey of populations, capturing on a regular basis, health-related behavior that could be used, integrated with other data to do a better job of modeling disease growth spread. Okay, perfecto. Y para añadir un punto adicional, eso sin duda es parte de lo que deseamos hacer en el Centro para el Manejo de la Salud Pública y el Control de la Salud Pública, era justamente tener un componente
de medición del comportamiento, dividido o estratificado en encuestas de diferentes grupos poblacionales que puedan capturar esa información en una base regular, de forma regular. Ten en cuenta en particular que ese comportamiento asociado a la salud pueda ser integrado con otro tipo de datos para poder hacer un mejor trabajo al modelar la enfermedad. Por ejemplo, para estudiar cómo crece la enfermedad. Creo que escuché que alguien allá quiso preguntar algo, no sé si alguien de UNSA o de... Tal vez sí, tal vez no. Okay. Sí, solamente muy breve para referir. El año pasado ha habido algunos alumnos de pregrado que han estado, elaboraron su proyecto para ver la respuesta que tenía la población hacia las vacunas. Podría ser, no garantizo de que se haya ejecutado realmente porque se empezó a tener un poco de dificultades, pero podríamos revisar en el repositorio de la universidad, que no solamente de medicina, ¿no?, sino puede haber de otras facultades, si es que ha habido estos trabajos, y tratar de analizar con lo que se tiene, ¿no? Por empezar por algo, como se dice. Eso no me quería comentar. Yeah, thank you. Yeah, precisely to that, she wanted to point out that last year, different students for the bachelor's degree had projects regarding the response to vaccination campaigns. There were some difficulties in these works, but perhaps we could look into different repositories at the university, not just from the medical school, but different schools, to see what type of information we can have access to. That would be excellent. That would be, yeah. Sí, sería excelente. Sorry? Yeah, in addition, like I want to add a point, like these surveys should be done periodically at regular intervals, because the way I reacted to COVID during the first wave, like Delta variant, was very extra cost, it's wearing mask all the time, but when the cases are going down, then I started to seriously. Precisely what we observed is that there were big shifts in the perceived risk. People were reading the media and they would watch the case counts change. Things would get easier, or the exposure rates would drop, masks would come off, then the exposure would go up, and so behavior really mattered. So yeah, so I was mentioning that Spanish. Sorry, my friend is reading things. Sí, sin duda, Sai estaba mencionando que efectivamente es importante hacer esas medidas, pero que es importante recordar hacerlo de forma periódica, ya que en diferentes momentos del tiempo las percepciones de riesgo y el comportamiento cambian. Por ejemplo, él mencionaba que en el inicio, en la primera ola, él era extremadamente cuidadoso, todo el tiempo con máscara y diferentes comportamientos justamente cuidados, pero en la medida que fue avanzando la enfermedad, él se fue relajando un poco y dejó de ser tan precavido. Y a eso el profesor Jaime mencionaba que efectivamente ese tipo de comportamientos es lo que se quiere o se quiso modelar justamente en el trabajo del centro que él dirige, en el que efectivamente se observó claramente esas diferencias de comportamiento y aversión al riesgo en diferentes momentos, que justamente cuando había una percepción grande de riesgo en la población, la gente tendría a ser muy cuidadosa, las cosas empezaban a mejorar, y ya cuando había esa percepción de mejora, la gente se relajaba un poco, dejaba de tomar esas medidas de cuidado y normalmente las cosas empeoraban. Entonces había esa dinámica. So I'm going to flip the script. I don't know how you're going to translate that. Yeah, can you complement the idea so that... Yeah, I know. I'm joking.
Okay. I'm going to flip the script. And I'm going to ask if we have any questions for anybody in Arequipa or UNSA regarding their data, their models, their processes, so on. Yeah. So Ya voy a cambiar un poco. Voy a preguntar a todos aquí si tienen algunas preguntas para ustedes de UNSA, de Arequipa, y sobre los datos, los procesos, proyectos, los modelos que sea. Yeah. So I do have actually more than an open question, and is that seeing PanViz and the capabilities that it has. I wonder if you have any opinions of the type of capabilities that we should be building in a model like this to actually help people in Arequipa make better decisions. So en español lo que comentaba, una pregunta que tendría para ustedes es, habiendo visto PanViz y las diferentes capacidades que tiene esta interfaz, ustedes cuando piensan en la utilización de un modelo como este allá en Arequipa, ¿qué clase de capacidades creen que se deberían agregar a esta interfaz? ¿O qué cambiarían ustedes para que efectivamente esta herramienta pueda ser utilizada adecuadamente por esos tomadores de decisiones? Como indicaba, Juber es el líder de esta parte del proyecto y creo que está en un establecimiento de salud. Yo supongo que ya se comunicará con ustedes también, ¿no? Para hacerle llegar sus dudas, sus sugerencias, etc. Okay, yeah, so she was mentioning that, as you were mentioned, so he's right now in a medical facility, but he's going to contact us later with some suggestions and have some recommendations for us. Yeah. I should say that I think on behalf of the entire team here, we're very open to questions, comments. We would like to have an ongoing, lively conversation. It doesn't have to be in a formal meeting. It could be via WhatsApp. It could be via telephone call, Zoom, email, whatever. But we would encourage to more lively conversation, questions, comments, and so on, and a good exchange of ideas. Entonces yo quiero hablar sobre de mi parte, también de parte de todo el equipo, que queremos que ustedes si tienen algunas preguntas, comentarios, ideas que sea, que queremos tener una conversación viva. Entonces, si quieren, podemos hablar por email, podemos hablar por Zoom, por WhatsApp, que sea, y para empezar a hacer intercambio de conocimiento, intercambio de ideas. Entonces, estamos demasiado listos y felices para contestar y también nosotros preguntarles a ustedes cosas. Y creo que es algo muy importante por el éxito del proyecto, que empezamos a hacer eso. Entonces, yo si tienes algunas dudas que sea, por favor, escríbanos y todos, la verdad no importa que estás en grupo 1, 2, 3, que sea, escríbanos, queremos empezar a tener este tipo de conversación. We want to have conversations ongoing, and we welcome all of the questions and thoughts. Absolutely. Mm-hmm. Okay. It has already been a long day. Todavía ya ha sido un día larga. Y no quiero, how to say in English, I don't want to delay this any further. We've had a long day. We have more to come today and tomorrow. So, but I don't want to cut off anybody's questions. So if anybody has any questions, please let us know now or send them to us via email later on, and we'll be very happy to respond. If we don't know the answer, then we'll give them to Sai, and Sai will come up with an answer. That's right. Si se sientan cómodos de preguntar lo que necesiten, cuando no sepamos en la respuesta, le diremos a Sai que nos dé las respuestas adecuadas a eso.